Hola, buenas tardes. Bueno, voy a empezar con un repaso de ayer porque ayer iba súper rápido explicando y se me olvidaron poner algunas cosas y otras me equivoco en un dato y también lo voy a corregir, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que sobre Alfonso XIII es muy importante incidir en que a él lo llamaban, por ejemplo, el africano debido a su hincapié en la expansión española en Marruecos. Por eso forzó un poco las cosas en Marruecos y al final eso terminará pasando de factura durante su reinado, ¿vale? Así que su apodo era el africano. También os dije que en el atentado que hubo sobre el día de su boda con Victoria Eugenia de Battenberg, dije que morían 5 personas, pero en realidad murieron 28. Pero el ramo de flores dio primero en el tendido eléctrico y al final no les explosionó directamente a ellos. Sobre Cánovas, sabes que después de la muerte, del asesinato de Cánovas, vimos que le sucedía a Silvela. Y es Antonio Maura el que sucede a Silvela, que duró muy poco en el gobierno, y tuvo este gobierno largo protagonizado por los sucesos de la Semana Trágica. Eso le pasaría factura y él al final terminará, Alfonso XIII lo forzará a dimitir y pero luego volverá a gobernar en 1921 en unos gobiernos de concentración que habrá más adelante. Sobre Alejandro Lerroux nos dije que es de Córdoba, bueno, era de Córdoba, era de la Rambla, era rambleño, pero su carrera política la hizo casi toda en Cataluña. Él estaba en contra del nacionalismo catalán y eran muy famosas sus peleas con Francesc Cambó, el líder de la Liga Regionalista de Cataluña. Y Pablo Iglesias, que ya lo vimos cuando fundó el PSOE, pues consigue su primer acta de diputado y participando es el primer miembro del PSOE en el Parlamento Español. Bueno, empezando con lo de hoy, ya un poquito más despacio, vamos a empezar con la expansión española en Marruecos. Sabéis que después del desastre de Cuba de 1898 nos encontramos con una política exterior agresiva en Marruecos, un poco para desviar la atención de los problemas de los males del país, que son la corrupción política protagonista durante toda la etapa de la restauración. Sabéis, la conferencia de Algeciras de 1906 hace que haya un protectorado en Marruecos. El norte queda para España y el sur de Marruecos queda para Francia. Esto forma parte del reparto colonial de Asia y África y se lleva a cabo también porque Alemania había mostrado interés, ellos llegan tarde al reparto colonial, y había mostrado mucho interés en expandirse por Marruecos, ¿no? Hubo unos sucesos, el propio Kaiser Guillermo II se plantó allí en Marruecos y España y Francia convocan esa conferencia de Algeciras, convencen a Alemania que se retire de Marruecos a cambio de un protectorado franco-español y unas concesiones a Alemania que al final pues nunca llegarán. La zona tiene intereses mineros para los españoles y ahí van a intentar llevar a cabo una serie de minas, una serie de ferrocarriles que protagonizarán unos sucesos que luego conoceremos como los sucesos del Barranco del Lobo, que veremos más adelante. La cuestión es que enseguida hay allí problemas, básicamente por los rifeños, que son los que están allí, son los nativos, que, que están en contra del expansionismo español en la zona, ¿no? Desde Melilla. Y lo que pasa es que hay una especie de gobernador rifeño que se llama Buamara, que era proclive a negociar con los españoles, pero al final Buamara lo destituyen y ya los rifeños quedan en plena libertad para luchar contra los españoles. Así que esta especie de títere que le hacía un poco la labor a los españoles, pues desaparece y los españoles quedan ahí un poco a su suerte, ¿no? Allí la situación es inestable y hay continuos ataques de los rifeños a los mineros, ¿no? Mueren varios mineros, hay ataques también a los ferrocarriles y la situación pues es bastante inestable, ¿no? Y así será durante todo el proceso, por lo menos hasta la dictadura de Miguel Primo de Rivera, donde viviremos un proceso de pacificación de Marruecos, pero hasta entonces se producen varios sucesos, que principalmente será la Semana Trágica de Barcelona, motivada por el desastre del Barranco del Lobo, y también el último desastre anual en 1921, que acabará con el general Silvestre y con el expediente Picasso,
que será un expediente que debatirlo en Cortes acusaría directamente al propio Alfonso XIII como instigador de la expansión en la zona, pero eso ya hablaremos más adelante. Bueno, en esta diapositiva veis cómo hay unas operaciones militares que nos lleva a este desastre, ¿no? El Barranco del Lobo, en el que el Barranco del Lobo es un barranco que está junto a Melilla, y allí las tropas españolas iban para proteger a los intereses de los mineros y de los ferrocarriles españoles, que eran continuamente atacados, pero son derrotados rápidamente por las cabilas, ¿no? Las cabilas son un poco los militares rifeños, cómo se organizan ellos para combatir a los españoles. El barranco, imaginaos en un desfiladero, pues desde la parte alta dispararon a los españoles, que huyen en desbandada sin artillería, y mueren 153 soldados españoles en una retirada bastante desorganizada, hasta que se refugian, ¿no?, en la ciudad de Melilla, ¿no? Y al mismo tiempo que ocurre esto, ocurren los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona. Allí sabéis que había dos cosas que fastidiaban mucho a la población civil, que eran los consumos, que era un impuesto que gravaban los productos de primera necesidad, y las quintas, que era el reclutamiento forzoso de los españoles, que entonces iban directamente pues a la guerra. De las quintas uno se libraba por la redención en metálico o pagando a alguien que fuera voluntario por ti. Al final el caso es que eran los pobres los que iban siempre allí a combatir, y para evitar esto surgen una serie de huelgas y de barricadas en Marruecos que terminan con una fuerte represión en estos días, esta semana de hostigamiento en Barcelona. Iba a salir un barco desde el puerto y al final el barco no sale, y se producen una serie de barricadas y sobre todo de quema de iglesias. Se queman unas 90, no recuerdo bien la cifra, creo que son 90 iglesias en esta semana, y lo que ocurre que en pocos días el ejército interviene. Muchos iban engañados porque pensaban que iban a combatir contra una sublevación separatista, pero no, iban a combatir contra el pueblo que estaba luchando contra la orden de ir a Marruecos, de marcarse a Marruecos. Muchas pintadas aparecen en la ciudad de Barcelona que decían Maura no, Maura no. Y al final la Semana Trágica de Barcelona, bueno, pues termina por sí sola también cuando un poco los sublevados se dan cuenta, los revoltosos se dan cuenta que en el resto de España no están apoyando esta oleada de violencia, estas barricadas o esta sublevación, y son fuertemente reprimidos con una serie de condenas a muerte